Buenas tardes. Vamos a iniciar un tema que es bastante nuevo, diría, a pesar de la antigüedad con la que venimos haciéndola. Ya estamos de 2001 haciendo simpatectomías torácicas para una patología que es ciertamente frecuente entre los pacientes jóvenes. 1% de la población mundial sufre de hiperhidrosis. ¿Qué es la hiperhidrosis? El sudor excesivo que causa problema personal social en un individuo. Ojo, el sudor normal no es hiperhidrosis. El sudor que incomoda a la persona en su trato dentro de una sociedad o dentro de una familia, dentro de un grupo de trabajo, dentro de un grupo de estudio, eso es hiperhidrosis. De manera que hay ciertas hiperhidrosis que se pueden tratar con una cirugía que se llama simpatectomía torácica. Es decir, solamente podemos tratar el sudor de manos, axilas, pies y cara, y además del rubor conocido también como flushing facial. Todos saben que el nervio simpático está formado por dos cadenas, una aferente y una eferente, que se juntan en un ganglio a nivel del tórax. Ese ganglio está distribuido desde T1 hasta L2. Hay bastantes ganglios torácicos y abdominales que son los que tienen que cauterizarse para poder ejercer un efecto antisudor. Las fibras, como les digo, las proganglionarias con las preganglionarias se juntan, dan lugar a un ganglio y a su vez entre ganglios también hay conexiones. De modo que al hacer la cirugía para poder quitar, por ejemplo, el sudor de manos, tenemos que hacer el corte en el nervio aferente y en el eferente, el que entra al ganglio, el que sale del ganglio, para que podamos dejar sin acción a ese ganglio. Hay, como les mencioné, dos troncos simpáticos, el que descienden de la base del cráneo hasta el coxis, conteniendo ganglios a intervalos irregulares. En la región cervical, por ejemplo, hay 3 ganglios, en el tórax hay 11 ganglios, en el abdomen hay 4, y en la región sacra también hay 4 ganglios. No todos estos se operan, solamente podemos hacer simpatectomía torácica. Entonces habíamos hablado de la cadena simpática, que es la encargada del control de muchas funciones como la frecuencia cardíaca, los movimientos intestinales y además el control de la sudoración de algunas zonas específicas del cuerpo que son las que se pueden tratar. Características de la hiperhidrosis primaria. Hiperhidrosis primaria es aquella que no tiene origen salvo un cortocircuito a nivel simpático. Es decir, hasta el momento se conoce poco de la hiperhidrosis, pero se dice que la hiperhidrosis primaria, la que se opera en manos, axilas, cara, incluyendo el rubor, es debida a un cortocircuito en el sistema nervioso simpático a determinados niveles. Hiperhidrosis primaria de sudoración excesiva, ¿en dónde? Lo que les mencioné anteriormente, cuando el paciente tiene sudor en axilas, palmas, plantas y cara, y además tiene rubor facial. Solo esas hiperhidrosis de esos sitios se operan. Distribución tiene que ser bilateral y simétrica, al menos ocurre una vez a la semana. A veces ocurre en la noche, otras veces no, es un dato que no es muy congruente a veces. Generalmente se inicia en la niñez y en la adolescencia, tiene historia familiar, en un 30-40% los padres transmiten la hiperhidrosis a los niños. Y dificultad, lo que le mencionaba, que es muy importante para realizar actividad diaria, no poder saludar la mano, cambiarse de ropa varias al día por su esencia. Son pacientes que característicamente siempre usan pañuelo o se limpian la mano en los pantalones, o se cubren el sudor de la camisa o del polo con algún saco, o con ropa negra. Epidemiología. 1 a 2% de la población en general sufre hiperhidrosis primaria. Afecta tan igual a hombres y mujeres según la literatura. En mi estadística, que son más o menos 6.000 casos, los hombres prevalecen sobre las mujeres. Usualmente aparece en la pubertad en forma localizada y generalizada en la adultez. Es decir, la primaria es bastante frecuente en la pubertad, en cambio la generalizada en la adultez, pero generalmente debido a enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, que de por sí trae una disregulación en el sistema nervioso simpático. Vamos a ver este pequeño video. Ponle por favor este pequeño video para que usted vea la anatomía y dónde se hacen los pequeños cortecitos de medio centímetro. Son 2 cortes de medio centímetro en la axila derecha y 2 cortes en la axila izquierda. Rubor facial, la primera causa que se trata. Son aquellos que apenas hablan, se ponen rojos. Sudor axilar, que secundariamente al sudor trae malos olores. Sudor facial, palmar. Y la solución es la simpatectomía torácica, que es cortar el nervio simpático a los niveles que vamos a ver. Ahí están viendo cortes axilares, 2 en coloración roja en la axila derecha
y 2 en coloración roja en la axila izquierda. Ahí estamos señalando con las 2 flechas rojas las cadenas simpáticas. Entramos en una cámara de televisión y cauterizamos los niveles que correspondan. Ahí señalamos la cámara de televisión y todo eso, los niveles que correspondan. A través de 4 cortes pequeños, 2 izquierdos y 2 derechos, se hace una extirpación del simpático para eliminar, por ejemplo, sudor de manos, derecha e izquierda. ¿Por qué lo hacemos bilateral? Porque hay un ganglio simpático derecho y un ganglio simpático izquierdo. Cada uno domina a cada una de las manos respectivamente. Y es una cirugía mínimamente invasiva porque se utilizan solamente cortes de medio centímetro. Cirugía totalmente ambulatoria, el paciente se opera a las 8 de la mañana y a las 9:30, 10 está yendo a su casa. Indicaciones: hiperhidrosis primaria de las extremidades. Es altamente efectiva, como ustedes están viendo ahí. La tasa de éxito es mayor del 90% en todas las series y baja tasa de complicaciones, que generalmente no es una complicación, sino un efecto secundario, es la hiperhidrosis secundaria, compensatoria. Vamos a suponer que tenemos un paciente que viene con sudor palmar. Le operamos y le quitamos el sudor palmar y ese paciente puede empezar a sudar a partir de la cirugía otras zonas. ¿Cuáles son esas zonas? El pecho, el abdomen, el espalda o las piernas. Y a veces puede ser muy molestoso, dependiendo de algunos criterios que tenemos que emplear en los pacientes. ¿Cuáles son los criterios? No operamos pacientes con sobrepeso. No hay forma de operar a un paciente con sobrepeso. ¿Por qué? Primero, que es más difícil técnicamente para mí como cirujano, y secundariamente porque los pacientes con sobrepeso suelen hacer hiperhidrosis compensatoria severa. No operamos pacientes menores de 1,50 m en estatura. Y no operamos pacientes que de por sí vienen con sudor generalizado en todo el cuerpo. Esos pacientes que operamos con sudor generalizado en todo el cuerpo, por más que le quitemos sudor de manos o rubor facial, lo que a ellos les moleste primariamente, el sudor generalizado va a ser tan extremo que van a vivir infelices toda su vida. La secundaria no es recomendable operar. Por ejemplo, Parkinson, diabetes, feocomorcitoma, carcinoides. No es recomendable operar hiperhidrosis secundaria a este tipo de alteraciones o medicamentos como el alcoholismo crónico, el uso de opioides, que de por sí, al suspenderse o al mejorarse, puede mejorar su hiperhidrosis. Así que esto está contraindicado en operaciones. Otra causa de simpatictomía que hemos hecho es síndrome de Raynaud, también enfermedad vascular periférica. En el caso de pacientes que tienen dolores extremos por problemas vasculares periféricos, suele tener resultado de la simpatictomía torácica o abdominal. En estos casos sí. Abordajes. El mejor abordaje, el gold estándar de simpatictomía es el torácico, por toracoscopía. Antes habían cirugías abiertas, ya las he puesto acá de manera que ustedes puedan saber algo de historia, pero no es el objetivo de esta, sino el último que ustedes ven, toracoscópica, cirugía de 20 minutos en manos expertas, a pesar de que el boom esté pegado, a pesar de que hayan dificultades, 20 minutos de cirugía, añadiendo toda la anestesia, son 40 minutos que el paciente está en sala de operaciones, y después 1 hora más en recuperación y sale alta a su casa. Técnicas, ya les dije, lo primero que hacemos es hacer un prequirúrgico completo, un riego quirúrgico también. El paciente se opera semisentado, con los brazos abiertos, como si fuera un crucifijo. A veces, en los inicios hemos usado tubo de doble lumen, ahora ya no usamos tubo simple endotraqueal, y simplemente lo que hacemos es al momento de cauterizar el lado izquierdo o el lado derecho, dejamos al paciente en apnea por algunos segundos para poder llegar al nervio torácico. Puede ser con un solo trocar por el cual introducimos la cámara y el cauterio, o generalmente opero con 2 trocars para mayor comodidad. El ganglio torácico, a identificar el que se hace, ahí está, miren más o menos la posición en la que se ven los cortes. Ven ustedes ahí esa cosa amarilla que no la puedo puntear porque el puntero no entra dentro de la pantalla. Es el nervio, que estamos cauterizándolo. Y el nivel. Utilizamos un aparato que se llama hook, que es lo que están viendo ahí con una punta metálica. Ese es un cauterio. ¿Qué es lo que se corta? T2 a nivel de hiperhidrosis facial o rubor. O sea, el ganglio 2 se le corta el aferente y el eferente. T3 en el caso de sudor palmar y en el caso de sudor axilar también. T3. No se hace 4, está contraindicado hacer T4. ¿Por qué? Porque hay mucho sudor compensatorio. Entonces, generalmente, como les mencionaba antes, pacientes menos de 1,50 m, pacientes con sobrepeso, no lo vamos a operar porque hacen compensatorio. Tampoco operamos 2 localizaciones de sudor. Por ejemplo, el paciente viene con sudor palmar y axilar,
No, le hacemos que escoja el sitio que más suda y solamente cauterizamos ese. Si viene uno con rubor facial y con sudor axilar, hacemos que él escoja entre uno. ¿Por qué? Porque mientras más sitios cautericemos, más ganglios denervemos, la capacidad de ser compensatoria, compensatorio es mayor. El paciente viene a veces con una camisa, con un pantalón mojado, totalmente molesto. Complicaciones que a veces suelen darse, bradicardia, ¿por qué? Porque estamos denervando, estamos quitando el simpático, y el simpático ¿qué hace? Eleva la frecuencia cardíaca o la tiene por lo menos a un rango normal. El paciente que, por ejemplo, viene de la altura, que normalmente, o el deportista que tiene frecuencias cardíacas bajas, puede tener algún tipo de bradicardia por denervación. Hipotensión, desaturación, si es que no hay una buena oxigenación en esa operación. Neumotórax rarísimo, salvo que tengamos alguna lesión del pulmón, que afortunadamente no la hemos tenido. Hemorragia en caso de trauma de vaso intercostal, venásico, porque tampoco lo hemos tenido, lo que le estoy leyendo es pura literatura. Adherencias peripulmonares hemos tenido en pacientes que vienen con antecedente de tuberculosis o neumonía, las hacemos sin ningún problema. La cirugía en lugar de demorar 20 minutos, demora 40 o una hora a veces, pero logramos despegar el pulmón, logramos hacer la simpatitomía sin ningún inconveniente. Ya no es las adherencias una dificultad para nosotros. Resultados: no tomamos radiografía de tórax a los pacientes porque ya tenemos un expertise notable en hacer maniobras del Valsalva para expulsar el aire que entra cuando hacemos neumotórax. Evidenciamos que el paciente, por ejemplo, sale con bastante confort porque al mirarse las manos secas sale bien. La resolución del flashing es 90%, la resolución del sudor axilar es más del 80%, del plantar generalmente es más del 50%. No es tan buena la resolución del nivel plantar por la simpatitomía torácica. No hay necesidad de drenaje torácico, casi nunca hemos tenido, creo, en los 100.000 casos, serán 3, 4 pacientes, que es muy ínfima porque a veces hemos despegado mucho pulmón y quedan con algunas heridas el pulmón, entonces dejamos con dren 1 o 2 días máximo. Complicaciones: el sudor compensatorio. ¿En quiénes ocurre? Les mencionaba nuevamente, lo repito, pacientes de menos de 1,50 m, pacientes con sobrepeso, pacientes que tienen hiperiosis generalizada, que por sí ya vienen sudando todo el cuerpo, no les recomiendo que se hagan operar. Y pacientes que vengan con varios sitios de sudor, tampoco, que escojan uno, porque así será mejor que no hagan sudor compensatorio. Sudoración gustatoria, ¿cuál es un efecto secundario? Yo le quito el sudor de cara, por ejemplo, y ahora solamente cuando come, sobre todo ají, hacen sudor del labio superior y nariz al estímulo salival. Suele ser leve, tolerable. Síndrome de Horner se presenta en grupos quirúrgicos inexpertos. No existe la posibilidad de nosotros de poder alterar el ganglio número 1, que nunca se debe operar. El grupo que no tiene mucha experiencia lesiona el ganglio 1 y provoca caída de un párpado bilateral o unilateral. Hemos tenido la oportunidad de ver casos operados por otros grupos que sí, claro, es un accidente complicado y que la solución es la cirugía plástica del párpado, ¿no? A veces hemos tenido resudoración cuando no se cauteriza muy hacia la derecha o la izquierda del ganglio. A veces pueden haber nerviecitos que por ahí nuevamente recanalizan la sudoración. Hay que reoperar a algunos pacientes. Como les dije, en neumotórax casi no hemos tenido neuralgia intercostal cuando el trócar es muy grueso. Injuria grande de vasos y esófago tampoco las hemos tenido. Ventaja de la simpatitomía: excelente exposición. Nosotros vemos 20 veces más el tamaño de lo que es de manera natural. O sea que tenemos 20 veces mejor de lo que lo hacemos con cirugía convencional. Acceso fácil, localización precisa, mejor estética, son 4 cortecitos de medio centímetro, pocas complicaciones postquirúrgicas, duración corta de la cirugía, 20 minutos de cirugía, más anestesia, 40 minutos. Y al día siguiente el paciente, si trabaja, puede ir al trabajo sin necesidad de ningún descanso médico. Preguntas, jóvenes. Doctor, al parecer no hay preguntas, solamente el doctor Valdivia pregunta: doctor Gómez, ¿a partir de qué edad tiene caso? Nosotros hemos operado a partir de los 7 años de edad. ¿Y debido a qué? Que a partir de los 7 años de edad, más o menos, la madurez del sistema simpático logra individualizar las zonas donde podemos cauterizar. No antes. Hay mucha inmadurez. Los ganglios están muy pegados y operar a un niño de 3 años puede resultar complicado porque podemos alterar su frecuencia cardíaca o provocar arritmias. 7 años es una edad del sistema simpático maduro para poder operar quirúrgicamente bien en adelante. Okay. El doctor Wilder Urtecho pregunta: quería preguntar si en su experiencia ve a la cirugía robótica torácica como alternativa al manejo actual.
La cirugía robótica tiene un campo, pero me parece que sería un desperdicio usarlo en la cispatectomía. Efectivamente, la cirugía robótica va a desplazar a la cirugía convencional o la mínimamente invasiva hecha por el hombre técnicamente. En lobectomías, a radiaciones grandes, porque es mucho más precisa y menos cansada y permite avanzar más, por ejemplo, 5 o 6 casos al día por un cirujano sin ningún problema. Pero para una toracoscopia no. O sea, hay indicaciones, cirugía compleja sí. Ok. Les mandan felicitaciones y creo que esas serían todas las preguntas, doctor. No escriben más. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, jóvenes.